El primer árbol de Navidad en México, la verdadera historia. Muchos han afirmado que la tradición del árbol navideño fue traída a México por los emperadores Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica en diciembre de 1864, como parte de una costumbre que ya se había difundido por Europa, y que ese primer árbol adornó el castillo de Chapultepec. Pero eso no es del todo cierto. Déjame contarte la verdadera historia. El árbol de Navidad no siempre ha sido parte de las fiestas decembrinas. Su historia es mucho más vieja y curiosa. Antes de que el cristianismo dominara Europa, los pueblos paganos ya tenían una relación muy especial con los árboles. Imagínate unos 800 años antes de nuestra era, a los celtas allá en los bosques, venerando al roble como símbolo de fuerza, sabiduría y conexión divina. O a los druidas, que lo consideraban sagrado y hacían rituales bajo sus ramas. O a los romanos que, por su parte, consideraban sagrado al roble, lo consagraban a Júpiter, el rey de los dioses, y simbolizaba poder y soberanía. Con la llegada del cristianismo, esas costumbres no desaparecieron, se transformaron. En Alemania, por ejemplo, un monje inglés llamado San Bonifacio usó la forma triangular del abeto para explicar la Santísima Trinidad. Desde entonces, el abeto empezó a ser visto como el árbol de Dios o el árbol del niño Jesús. San Bonifacio también le señaló a los germanos: reúnanse en torno a él, en sus hogares, donde habrá regalos amorosos y ritos de bondad. Desde entonces, al decorarlo con velas y ornamentos, y al celebrar el nacimiento del Salvador, el apóstol de Alemania sembró la semilla de lo que hoy es la tradición del árbol de Navidad. Algunos señalan que hay crónicas del siglo XII que cuentan cómo en la región de Turingia, en el centro de Alemania, las iglesias se adornaban con abetos durante la Navidad. Y hacia el año 1500, la costumbre de poner árboles en las casas comenzó a crecer entre los germanos, quienes veían en estos árboles un símbolo de vida y esperanza en medio del frío. ¿Sabías que incluso Martín Lutero, el gran reformador protestante, aparece en las leyendas como uno de los primeros en decorar un árbol con velas? Se dice que una noche, caminando por un bosque, Lutero vio la belleza de las estrellas entre las ramas de los abetos. Para compartir esa vista con su familia, pero especialmente con sus hijos, llevó un árbol a casa y le colocó velas encendidas, imitando la luz celestial. De ahí en adelante la tradición se fue expandiendo. En los mercados navideños alemanes del siglo XVI ya se vendían ornamentos de cera y flores de papel para colgar en los árboles, a los que también se les ponían manzanas, nueces y galletas que luego se comían. Y en el siglo XIX, la reina Victoria y su esposo, el príncipe alemán Alberto, aparecieron retratados junto a sus hijos alrededor de un árbol de Navidad, volviéndolo moda en Inglaterra y en todo el Imperio Británico. Así que, como ves, el árbol de Navidad no nació con el cristianismo, ni mucho menos en México. Viene de una larga historia de símbolos, rituales y adaptaciones que empezaron en Europa y que poco a poco se fueron transformando en lo que hoy conocemos. Es claro que el árbol no se quedó en Alemania como una tradición local, sino que la costumbre siguió extendiéndose y se convirtió en moda en otros países. Solo fue cuestión de tiempo para que la moda cruzara el Atlántico. En Estados Unidos, los primeros árboles aparecieron mucho antes de que fueran populares. ¿Sabías que hay versiones de que en 1776, durante la Guerra de Independencia, algunos mercenarios alemanes del estado de Hesse llevaron consigo la costumbre de celebrar con árboles? Imagínate, soldados que llegaban a pelear, pero que también traían sus tradiciones navideñas. Aunque al principio eran celebraciones muy discretas, con el tiempo la costumbre se fue expandiendo. Hace un momento te comenté que en el siglo XIX, la reina Victoria y su esposo, el príncipe Alberto, que era alemán, aparecieron en 1846 en una revista muy famosa de la época. Dicha revista publicó un grabado en el que aparecía la familia real reunida alrededor de un árbol de Navidad. Y claro, como la reina Victoria era muy querida, la gente empezó a copiar lo que hacía. De pronto, tener un árbol en casa se volvió símbolo de modernidad y buen gusto en todo el Imperio Británico. Y volviendo a este lado del Atlántico,
A mediados del siglo XIX, el árbol se volvió parte de la Navidad estadounidense. Y como en Estados Unidos todo se convierte en negocio, pronto aparecieron las primeras esferas de vidrio importadas desde Alemania, y más tarde las luces eléctricas. Así que para cuando llegamos a México, el árbol ya era una tradición consolidada en buena parte de Europa y en Estados Unidos. No era algo extraño ni nuevo. Era un símbolo que viajaba con las personas, con los migrantes, con los soldados y con las familias que querían mantener vivas sus costumbres. Tal vez has oído que el primer árbol de Navidad en México lo pusieron Maximiliano y Carlota en el castillo de Chapultepec. Pero no creas todo lo que se dice. La historia tiene un giro inesperado. Existen evidencias de que mucho antes de que la corte imperial encendiera sus luces en 1864, ya había familias en Monterrey que celebraban la Navidad con árboles decorados. En la década de 1850, Monterrey era una ciudad que empezaba a crecer, con comercio y con migrantes que llegaban buscando nuevas oportunidades. Entre ellos había varias familias alemanas que se instalaron en el norte de México, y en particular en la capital del actual estado de Nuevo León. Venían de regiones como el suroeste de Alemania, huyendo de los problemas políticos y económicos en Europa. Y claro, no llegaron con las manos vacías, trajeron sus costumbres, sus recetas y sus formas de celebrar. Entre esas costumbres estaba la del árbol de Navidad. En sus casas, discretamente, levantaban un abeto adornado con velas, dulces y figuras. No era algo público ni oficial, pero sí era parte de su vida familiar y comunitaria. ¿Quieres una prueba de lo que te estoy diciendo? Aquí entra en escena un personaje fascinante, el teniente austriaco Ernest Pittner. Durante la intervención francesa, Pittner fue capturado en una batalla y llevado prisionero a Monterrey en 1866. Y como tenía la costumbre de escribir cartas a su madre en Viena, dejó un testimonio que hoy es oro puro para los historiadores. En una carta fechada el 15 de enero de 1867, Pittner le cuenta a su madre cómo pasó la Navidad de 1866 en Monterrey. Escucha lo que escribió. No dudo que has pasado contenta esta época de fiestas. Yo también aquí en Monterrey. E incluso hasta con un árbol navideño, algo que durante algún tiempo no había visto. Fui invitado para esa ocasión por 3 familias alemanas establecidas aquí y la pasé con cada una de ellas. Los alemanes locales son ricos comerciantes y gente culta que nos ha recibido muy amigablemente en sus casas. Bailamos y nos divertimos. Creo que no podemos quejarnos a pesar de nuestra condición de prisioneros. ¿Te das cuenta? Pittner estaba muy alegre por encontrarse árboles navideños en Monterrey, en casas de familias alemanas que ya tenían la tradición bien instalada. Así que, si seguimos la cronología, el árbol de Navidad ya estaba en México al menos una década antes de que Maximiliano y Carlota lo mostraran en Chapultepec. Solo que en Monterrey era una costumbre privada y comunitaria, sin la visibilidad que da un palacio imperial. Tal vez por eso mucha gente asegura que el primer árbol de Navidad en México apareció en el castillo de Chapultepec allá por diciembre de 1864. Y no es raro que esa versión se haya quedado como la oficial. Imagínate la escena. Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica, recién llegados al país, queriendo darle un toque europeo a la corte mexicana. En medio de los salones del castillo, colocaron un pino adornado con velas, esferas y cintas. Era un espectáculo que deslumbraba a la aristocracia capitalina. Los periódicos y cronistas de la época lo mencionaron, y claro, la imagen de un árbol iluminado en el palacio se volvió inolvidable. El impacto fue mayúsculo. Hasta entonces, las celebraciones mexicanas giraban más en torno a los nacimientos y a las posadas, tradiciones profundamente arraigadas en la cultura católica. De pronto, aparece este símbolo extranjero, elegante, lleno de luces, y se convierte en moda entre las familias de la élite. No era solo un adorno, era una declaración cultural. Maximiliano y Carlota querían mostrar que México podía ser parte de esa modernidad europea.
y aunque al principio fue una costumbre exclusiva de las clases altas, poco a poco se fue extendiendo en otros sectores de la sociedad. Por eso, cuando se habla del primer árbol de Navidad en México, la mayoría piensa en el castillo de Chapultepec. Fue visible, fue público y quedó registrado en la memoria colectiva. Ahora viene lo más interesante. Ya tenemos dos relatos sobre cómo llegó el árbol de Navidad a México y no son iguales. Por un lado, está la versión más difundida, la que todo mundo conoce, el árbol de Maximiliano y Carlota en Chapultepec en 1864. Por otro, está la versión discreta pero anterior, las familias alemanas llegadas en la década de 1850, con el testimonio de Ernest Pittner como prueba. Entonces, ¿cuál fue el primer árbol de Navidad en México? Lo que pasa es que la historia suele privilegiar lo que fue más visible o documentado. El árbol en Chapultepec fue un acto público, aristocrático, con crónicas y periódicos que lo registraron. Por eso se convirtió en el inicio. Pero si nos vamos a lo que realmente ocurrió, la evidencia de Pittner nos dice otra cosa, que en Monterrey ya había árboles navideños en casas alemanas antes de que la corte imperial los mostrara en la capital. Es decir, la tradición ya estaba en México, aunque en un ámbito privado y comunitario. Entonces, ¿qué hacemos con estas dos versiones? Pues entender que no se contradicen, sino que se complementan. Una nos habla de cómo la costumbre entró por la puerta grande, con luces y protocolo imperial. La otra nos recuerda que también llegó por la puerta trasera, con migrantes que trajeron sus tradiciones y las compartieron en sus hogares y comunidades. Y al final, lo que importa es que ambas raíces se mezclaron y dieron forma a lo que hoy conocemos como la Navidad mexicana. Al principio, el árbol era cosa de las élites. En la Ciudad de México, las familias acomodadas imitaban lo que habían visto en el castillo, un pino adornado con velas, cintas y esferas. En Monterrey, las familias alemanas lo seguían poniendo en sus casas, como parte de su identidad cultural. Pero poco a poco, la idea fue bajando de esos círculos privados y aristocráticos hacia la gente común. Imagínate ahora una casa mexicana de principios del siglo XX. El nacimiento ocupando el lugar central, con sus pastores, sus animalitos y el niño Dios, y junto a él, un árbol decorado, que no sustituía nada, sino que se añadía como un símbolo nuevo. Así empezó la convivencia, el árbol y el nacimiento, uno al lado del otro, como si fueran dos tradiciones que se entrelazaban. Para mediados del siglo XX, el árbol se volvió más accesible, el comercio lo impulsó, las tiendas empezaron a vender esferas, luces y adornos, y la costumbre se extendió por todo el país. En las ciudades era casi obligatorio tenerlo. En los pueblos se fue adaptando poco a poco, aunque siempre privilegiando el nacimiento. Pero el árbol nunca desplazó a las posadas ni al pesebre, más bien se integró, se mexicanizó. Aquí no se convirtió en el único símbolo de la Navidad, como en Estados Unidos, sino en uno más dentro de un mosaico de tradiciones. Cada diciembre, millones de hogares en México levantan su árbol. Algunos lo decoran con esferas de colores, otros con adornos hechos a mano y otros con luces brillantes. Pero detrás de cada árbol hay una historia que conecta a Monterrey con Chapultepec, a los migrantes con los emperadores y a Europa con México. Así que la próxima vez que veas un árbol de Navidad en una casa mexicana, puedes acordarte de esto. No es solo un adorno, es el resultado de dos caminos distintos que se cruzaron en nuestra historia. Es un símbolo de cómo México toma lo que viene de afuera, lo adapta, lo mezcla con lo propio y lo convierte en parte de su tradición. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.